Pónganse cómodos, esto será largo. El siglo XIX, Hans Christian Andersen escribiría un cuento infantil titulado La sombra. En él, la vida de un sabio cambiará por completo al descubrir que su sombra se ha independizado, y al correr de los años, la sombra volverá para hacerle una propuesta de cambio de identidad. Sobre este cuento, la norteamericana Ursula K. Le Guin, escritora y estudiosa del género fantástico y de terror, escribe un ensayo titulado El niño y la sombra. Para explicar el valor simbólico de la historia planteada por Andersen, Le Guin dice: el sabio del cuento representa todo lo que es civilizado, culto, bondadoso, idealista, decente. La sombra es todo lo que se suprime en el proceso de convertirse en un adulto decente y civilizado. La sombra es el egoísmo frustrado del hombre, sus deseos no admitidos, las palabrotas que nunca pronunció, los asesinatos que no cometió. La sombra es el lado oscuro de su alma, lo no admitido, lo inadmisible. Bajo este acercamiento al concepto simbólico de sombra, podríamos entender el surgimiento de personajes de la cultura pop que trabajan al margen de este paradigma. El zorro, creado por Johnston McCulley en 1919, The Shadow, creado por Walter B. Gibson en 1931, y quizás el más conocido y el que ha sobrevivido a la vorágine del mercado popular, Batman, de Bob Kane y Bill Finger, creado en 1939. Todos personajes que se parecen en su estructura argumental. Un hombre con cierto poder que bajo una identidad secreta intenta generar justicia por mano propia. El llamado antihéroe. Otro estudioso de la sombra fue el suizo Carl Gustav Jung, psiquiatra y padre del psicoanálisis. Jung generó el concepto de arquetipo, que puede ser definido como el modelo original que sirve como pauta para su imitación, reproducción o copia. Hoy día podríamos verlo como el génesis para el funcionamiento del concepto de meme. Jung planteaba que el arquetipo de la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, esos rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Puede ser visto como esa representabilidad de la que hablaba Le Guin de todo lo que no es civilizado. Cuando hablamos de la sombra y lo planteamos desde todo aquello malicioso para el hombre a través del pensamiento occidental, nos encontramos con esta lectura donde luz y sombra son opuestos complementarios, como las dos caras de una moneda, desde un pensamiento binario. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. El mitólogo Joseph Campbell desarrollaría toda una carrera investigativa mitológica sobre estos conceptos en su famoso libro Piedra Angular para el estudio estructural y arquetípico de historias de ficción, que tienen como protagonista al héroe y donde éste debe luchar, por supuesto, con su sombra, o digamos, con la representación metafórica de su sombra, y no terminar condenado a convertirse en aquello contra lo que lucha o perecer en el intento. La meta del héroe es reconocer su sombra y dejarla funcionar como una guía útil en la restricción misma de sus propias pasiones, para obtener resultados positivos. Quien supo sacarle provecho a este nicho imaginario de la cultura occidental fue el director y productor de cine George Lucas, quien vio en la investigación de Campbell los elementos para la construcción de una historia basada en el arquetipo mitológico del viaje heroico, generando así una nueva mitología, quizás la primera mitología cinematográfica de carácter universal. Puede que jamás hayas visto Star Wars, pero sabes, quizás sin saberlo, de qué trata con solo oírle nombrar. En Lucas, la luz está representada en la fuerza y la sombra en el lado oscuro. Luke Skywalker debe batallar contra sus propias angustias, que finalmente terminan estando representadas de manera simbólica, metafórica y por supuesto sorpresivamente argumental en la figura paterna, Anakin Skywalker, que se dejó consumir por su propia sombra, generando un cambio de identidad, Darth Vader. Exactamente lo que ocurre al sabio en el cuento de Hans Christian Andersen, una tragedia contemporánea. El espléndido escritor argentino y referente del fantástico latinoamericano Jorge Luis Borges le da a la sombra un sentido literal. La sombra no es en Borges una metáfora del lado oscuro del alma humana, sino testimonio de una ceguera progresiva y patológica. Dice Borges en su poema Elogio de la sombra: esta penumbra es lenta y no duele, fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara, no hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. Borges, estoico y lector de Tanizaki, le imprime belleza a una circunstancia en apariencia terrible. Para él su ceguera
es una clave donde puede descubrirse en el acto imaginativo del sí mismo. Su mente, imaginación, se convierte en un espejo donde puede verse, reflejarse. Para Borges, la sombra es un maestro, ya no malicioso, sino cargado de belleza, pues representa un retorno al origen, una suerte de sino, de serpiente mordiéndose la cola. Para entender la belleza de la sombra, habría que cambiar de alguna forma el pensamiento cultural. Si durante años nos han explicado que la sombra es todo lo malo, terrible, tenebroso en el hombre, ¿cómo entonces apreciar belleza en algo que para nosotros es horrible? Recordemos que culturalmente hablando, para Occidente, por herencia griega, lo estético está condicionado a lo bello, mientras que lo feo, a pesar de su valor estético, cuesta ser contemplado con belleza. ¿Cómo podríamos empezar a contemplar como algo bello lo que nos han enseñado es feo y por ende malo? Habría que cambiar de continente. Junichiro Tanizaki fue uno de los grandes y más relevantes escritores japoneses del siglo XX. Tanizaki, preocupado por cómo la cultura occidental se apropiaba rápidamente de los valores japoneses, escribió en 1933 un ensayo titulado El elogio de la sombra, donde a través del entrecruzamiento de la cultura asiática y occidental revela los valores estéticos de su propia cultura para contraponerlos con Occidente mediante un elemento: la luz, y cómo esta afecta el arraigo cultural de una sociedad. Para Tanizaki, Occidente vulgarizó la elegancia nipona a través de la llegada de la luz eléctrica. Lo que para el japonés era elegante, ahora estaba siendo reemplazado por una supuesta comodidad en búsqueda de la belleza. Dice Tanizaki, quienes se empeñan en ver la fealdad terminan estropeando la belleza existente con una rudeza parecida a la de iluminar el tocoma del salón de té con un bombillo de 100 vatios. Cuesta trabajo imaginar nuestra vida hoy día sin la luz eléctrica, pero también habría que generar el ejercicio imaginativo donde la vida puede ser hermosa buscando belleza entre las sombras. Y, en lugar de quejarnos por la escasez de luz, nuestra mente nos permita sumergirnos en la penumbra, buscando en sus entrañas una forma particular de belleza. Junichiro Tanizaki. Los venezolanos deberíamos saber algo de esto, ¿no? La belleza en lo japonés, para Tanizaki, parte del diálogo que se genera entre el efecto de la luz natural y lo construido por la mano del hombre, y cómo esto genera una experiencia habitando lo estético, mientras que la belleza en Occidente se construye dotando de mayor relevancia a lo construido por el hombre sin que esto genere realmente un diálogo con la naturaleza. La forma como Tanizaki observa su cultura a través de este tejido entre las sombras nos permite también generar una resignificación del concepto de sombra para el desarrollo de la creatividad. Si somos capaces de observar la sombra como un fenómeno elegante cargado de belleza y dirigirlo hacia un tercer camino que nada tiene que ver con un vínculo de maldad o de fealdad, sino con otra forma particular de pensamiento, lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello dejan de ser opuestos para vivir unificados en una potencia imaginativa donde todo coexiste sin tener que ser moralizado, generando de esta manera nuevos cánones arquetipales que puedan ser mimetizados. Bien, dice Bachelard en La llama de una vela que con el trabajo del pensamiento aumenta uno su entendimiento. En la actualidad, escribe Tanizaki, difícilmente se observa ese característico color de las tinieblas producido por la llama de una vela. Si la observación de la llama de una vela nos permite apreciar el fenómeno de los colores que surge del propio fuego y estos sugerirnos la posibilidad de generar un sueño, estás dispuesto a observar e indagar en toda la gama de colores que es capaz de surgir entre las sombras. Luz Sombra, Laboratorio de Escritura Creativa.